El Ministerio del Poder Popular para la Educación, en conjunto con la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial, recibe en este coloquio virtual al doctor David Colombo. Él es licenciado en Educación mención Biología y licenciado en Biología mención Tecnología de Alimentos por la Universidad Central de Venezuela, con maestría en Administración en Tecnología Educativa por el convenio entre el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, y la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, además del doctorado en Ciencias de la Educación y postdoctorado en Ciencias de la Educación por la UNERS. Bienvenido y adelante. Muy buenos días. Quiero dar el agradecimiento a la Universidad Nacional Experimental Territorial Samuel Robinson por esta gran oportunidad que me ofrece para poder interactuar con ustedes y conversar acerca de la era digital, imaginación y creatividad en el quehacer pedagógico frente al panorama pandémico por el COVID-19. Conversa para ustedes el doctor David Colombo de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Para ello vamos a comenzar con un término denominado la ontocreatividad. Es una pragmática que implica que el ser humano produce una nueva idea, producto de la construcción de la realidad. Es decir, lo real es lo que existe y la realidad es el modo y la manera como interpretamos lo real existente, según UGA 2011. ¿Qué quiero decir con eso? El ser humano tiene la posibilidad de producir ideas producto de lo que observa, producto de lo que percibe. De ahí es importante entonces el término ontocreatividad. Si es así, entonces empecemos a desmenuzar los dos términos fundamentales, que es la imaginación y la creatividad, que implica crear, inventar en lo digital. Tomando en cuenta lo expresado por el autor mencionado, la revolución total no se decreta, se construye cotidianamente para alcanzar el logro individual colectivo, que trastoca la racionalidad espacio-temporal dominante. Es decir, cómo de alguna manera el par categorial imaginación y creatividad implica crear, inventar cosas nuevas, que permita ver lo que normalmente no se observa. Es decir, por ejemplo, el aprendizaje invisible, que hablaremos más adelante. La imaginación. Esta categoría de análisis en la era digital se puede visualizar como una imagen. ¿Qué es una imagen? La imagen pudiéramos decir que es la fusión de tres elementos fundamentales: el icono, el símbolo y el signo. Es decir, podemos concebir todas las posibilidades que presenta lo digital, reflexionando sobre sus consecuencias educativas, pedagógicas, sociales, éticas y culturales. En nuestro caso, como docentes, facilitadores, tenemos que vigilar y tenemos que, de alguna manera, tener claro cómo podemos realizar nuestro quehacer pedagógico, sobre todo en estos momentos donde debemos estar confinados, donde debemos estar resguardados en virtud de la pandemia producida por el COVID-19. Creatividad significa producir una nueva idea. No es un objeto, una idea inesperada, es un acto de creación que sorprende, lo cual sugiere la posibilidad que sea producto del azar, tomando como referencia a UGA 2005. En este sentido, entonces, pudiéramos decir que
Esa creatividad es la capacidad de crear, valga la redundancia, producir cosas nuevas y valiosas para el progreso de la sociedad. ¿Qué quiero decir con eso entonces? Que tanto la imaginación como la creatividad nos va a permitir en una situación donde estamos confinados, donde debemos realizar nuestro quehacer pedagógico de una manera imaginativa, creativa, que nos permita motivar, interesar a nuestros estudiantes, a nuestros participantes, en lo que de alguna manera estamos realizando para poder seguir esa labor fundamental que es la formación de cuadros generacionales. Para ello me baso en dos tríadas conceptuales: conocer, pensar y reflexionar, y argumentar, difundir y socializar. ¿Por qué ello? Porque ello obedece a cómo la imaginación y la creatividad implica un proceso de conocer, producto de establecer relaciones entre elementos de lo real, o sea, lo que yo voy a observar, lo que yo tengo en mi entorno y lo que yo percibo, cómo yo puedo establecer esas relaciones. El pensar significa activar los mecanismos mentales que permiten interpretar esa nueva realidad, como la que estamos viviendo actualmente. Reflexionar, hacer preguntas al pensamiento, o sea, las inquietudes, todo lo que nos permite de alguna manera analizar y reflexionar sobre lo que estamos observando de nuestra realidad. Cuando conocemos, pensamos y reflexionamos, debemos argumentar. Y la argumentación sería afirmaciones o juicios para apoyar una idea. Luego, esa idea debidamente argumentada la vamos a difundir, que sería desplegar ideas de la realidad, o sea, las ideas que estamos observando de esa realidad, ¿cómo la podemos difundir? ¿Y cómo es posible eso? Bueno, porque tenemos la posibilidad de socializar esa idea de la realidad a través de el proceso de compartir ideas con nuestros pares, con nuestros estudiantes o participantes, con los miembros de una línea de investigación que nos va a permitir entonces socializar lo que estamos estudiando o el objeto de estudio. En resumen, socializar producto de difundir porque he argumentado en virtud de que he reflexionado pensando para conocer. La aparición de nuevos soportes y canales comunicacionales implica una nueva cultura de la imagen, que significa ampliar las posibilidades del horizonte de conocimiento, saberes, experiencias, vivencias, en esta nueva normalidad, entre comillas, para poder innovar producto del par categorial que estamos analizando. Es decir, tomando en cuenta los soportes. ¿Qué son los soportes? El CD, pendrive, la lacto, nuestro equipo electrónico, diría Foucault, el dispositivo. Y los canales comunicacionales implica lo que parte del individuo, es decir, los 5 sentidos. Y ellos se conjugan entre sí para que de alguna manera se produzca esa imagen o esa idea mental de lo que nos representamos en función de la realidad que nos rodea. Entonces, en la era digital se da el surgimiento o aparición de un nuevo acontecimiento que puede ser explicado a través de las categorías imaginación y creatividad. Por eso es importante entonces, dentro de esta realidad o dentro de esta nueva normalidad, tener claro cómo podemos tener una gran imaginación y creatividad para innovar nuestro quehacer pedagógico. Y eso va a implicar entonces que nosotros pensemos un poco cómo podemos generar opciones de orden digital para un quehacer pedagógico efectivo. Todo lo anterior está sustentado en lo que se conoce como el pensamiento volumétrico,
¿Qué es el pensamiento volumétrico? Bueno, el pensamiento volumétrico es un pensamiento distinto al lineal, que implica lo que se acerca y lo que se aleja de un acontecimiento. Ahí me estoy basando en la definición de acontecimiento por parte de Michel Foucault, que de alguna manera implica abordar una red de sucesos o eventos bajo esa perspectiva que me permita ver cosas distintas a lo que normalmente observo si utilizara un pensamiento lineal. Quiere decir entonces que desde un punto de vista distinto al tradicional, lo digital puede ser representado como un sistema de múltiples dimensiones, variables, si queremos verlo de esa manera, que obedece a una perspectiva no lineal. Y eso implica tener ideas innovantes, eventos, conceptos que de alguna manera van a confluir para hacer que nuestro cotidiano se presente mediado por un híbrido icónico-oral. De ahí entonces el término sociedad icónico-oral, que sería o estaría constituida por los miembros de esa sociedad sumergidos en la era digital. Si es así, entonces pudiéramos pensar en algunos proyectos de orden pedagógico, en algunos proyectos que tengan que ver un poco con nuestro quehacer pedagógico cuando estamos confinados, ¿ok? O frente a una situación que implica el estar interactuando con nuestros estudiantes o participantes a través de la tecnología. Por ejemplo, prosumidores. ¿Qué son los prosumidores? Aquellos que tienen la capacidad de transformar la información. Por ejemplo, nativos digitales. Los docentes emprendedores digitales. El aprendizaje invisible de Cobo y Moravec, dos españoles que nos sustentan lo digital, sustentan el comportamiento que podemos tener como usuarios frente a la mediación tecnológica, tomando como base un protoparadigma que ellos han denominado aprendizaje invisible, que implica la construcción constante de nuevas ideas y conceptos. Del doctor Ugas tenemos pedagogía de la imagen, pedagogía por la imagen, el pensamiento volumétrico. Por ejemplo, la pedagogía de la imagen implica la construcción de un corpus teórico que va a dar cuenta de una pedagogía que se vale de la imagen como concepto. Y una pedagogía por la imagen es aquel tipo de pedagogía que se vale o que tiene como prioridad el uso del dispositivo. También tenemos autores como Rueda, donde nos habla sobre una pedagogía del hipertexto, la filosofía y la tecnología de Colón, Vancouver, Castillejo, la teoría del hipertexto y la nueva tecnología de la hipertextualidad, donde tenemos a Derrida y Barthes. Son entonces posibles proyectos de investigación que pudiéramos abordar dentro de nuestro quehacer pedagógico digital en cuarentena. Para ir finalizando, entonces tenemos como conclusiones provisionales lo digital, producto de la imaginación y la creatividad, amerita el planteamiento de preguntas y respuestas para adelantarse a los requerimientos y análisis de los procesos socioeducativos innovadores. Es decir, la era digital en el contexto pandémico por el COVID-19 impone un nuevo tipo de lectura de múltiples dimensiones, bajo una perspectiva no lineal, en función del par categorial objeto de estudio. Fíjense entonces lo importante que es tener en cuenta cómo pudiéramos abordar nuestro quehacer pedagógico tomando como base el par categorial que nos permite ver mucho más allá de un plan de estudio, mucho más allá de un diseño curricular que en principio y antes de la pandemia lo hacíamos en forma presencial, lo seguiremos haciendo por supuesto después de la pandemia, pero lo podemos complementar, lo podemos articular con un quehacer pedagógico en línea. Quiero terminar con dos pensamientos fundamentales, uno de Albert Einstein, el cual afirma
En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Quien nunca haya cometido un error, nunca ha intentado algo nuevo. Y del doctor Gabriel Ugas, en la sociedad icónica oral no importa lo que se calla, sino lo que se dice, porque no interesa pensar qué se dice en lo que se escucha. Gracias y quiero agradecer una vez más a las autoridades de tan prestigiosa universidad como es la Universidad Nacional Experimental Territorial Samuel Robinson. En especial quiero agradecer a mi amiga y colega, la profesora Dubraska Torcati, y al profesor Henry Vallejo por extenderme tan gentil invitación y tener la posibilidad de haber comenzado con ustedes. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud y duda, con mucho gusto los puedo responder. Ya concluida la oratoria, le damos las gracias por atender a la convocatoria y su destacada participación en este compartir de saberes. Invitamos a los asistentes a preparar sus preguntas para enviar vía texto cuando se abra el ciclo de interacción colectiva.